días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Esto es lo Último, a las 11:01 de la mañana, a través de todas las plataformas web de Bonita Radio, igualmente a través de todas las plataformas tradicionales y también web de la red informativa. Radio Cumbre en Orocovis, Radio Éxitos en Utuado. Bien pendiente los radioescuchas y las radioescuchas de Utuado. Importante la información que vamos a ventilar hoy a las 11:30 sobre lo que ha ocurrido en relación a la cooperativa La Creación y las mujeres que están allí esperando justicia del gobierno de Puerto Rico. Pero la estocada viene de Manuel Sidre y del Departamento de Desarrollo Económico, Compañía de Fomento Industrial. Vamos a hablar sobre eso y también recuerden que estamos en Radio Grito en Lares. Grito es lo que se va a sacar el país de la montaña cuando escuchen lo que ha hecho Manuel Sidre, el que le dijo a una mujer en Utuado hace 2 semanas que él era panadero y que él no venía a hacer otra cosa, que no fuera a tratar a los puertorriqueños y a los residentes del país desde su posición de desarrollo económico con sensibilidad, porque él sabía lo que era trabajar. Vamos a ver lo que dice Sidre con relación a las mujeres de esa cooperativa. Vamos a hablar también de los talibanes de Kabul, pero también los talibanes y las talibanas de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico, tiene por lo menos 2 talibanas en la legislatura de Puerto Rico y bastantes hombres talibanes que quisieran provocar lo que está ocurriendo hoy en Kabul a menos de 24, 48 horas que es el gobierno de ese país vaya a ser sustituido, casi una dictadura, un golpe por los talibanes, que son desde el fundamentalismo religioso lo más peligroso que hay para la salud, seguridad de las mujeres. Allí también vamos a hablar de lo que está pasando en el Departamento de Salud, que huele a mácula con las estadísticas. La denuncia que nuevamente vuelve a hacer José Becerra, ex principal epidemiólogo del Estado, con relación a la desinformación que propone la relacionista pública relacionista profesional del Departamento de Salud, Litian Acevedo. También vamos a hablar de lo que está pasando en el Departamento de Recursos Naturales, que aparentemente el más que tiene información, más que el propio gobernador de Puerto Rico, es el expresidente del Senado y hoy portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, el senador Tomás Rivera Chats. Todo eso, tenemos mucho en el bullpen. También vamos a hablar de los viejos y de las viejas, realmente relacionado con la falta de estadísticas y la falta de pruebas COVID-19 en el Departamento de Salud. Compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Importante, el P.O. Box es 19-4000 y cuando dice San Juan, Puerto Rico 0019-4000. Recuerden que gracias a Buen Vecino Café y a Vega Alta Coop y a la cooperativa Abraham Rosa, nosotros estamos pudiendo hacer este programa todos los días, gracias al auspicio de ellos. Estamos en Bonita-Radio, Instagram Bonita Radio, en Twitter Bonita-Radio, también YouTube. El canal de YouTube tiene todos nuestros programas en video y en podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Buenos días a todos los que están por ahí, por ahí está Robert Baldwin insistiendo en que compartan. María Adorno, Juan Carlos Olmeda y Mellado está por Haití. Exacto. El país arde en fogones prendidos para el gobierno del 32% que dirige el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi. Y en efecto, en el Departamento de Salud, no solamente eso está ocurriendo, todo lo que está pasando de las acusaciones de José Becerra, y hoy el Departamento de Salud y el secretario acaban de nombrar a Melissa Marzán, una doctora con 13 años, una epidemióloga con 13 años de experiencia en el área de la epidemiología
la acaban de nombrar principal epidemióloga del estado, mientras José Becerra está diciendo no quieren que digamos lo que está pasando. Me parece importante empezar por ahí. Vamos a empezar con el COVID. Allí están los números relacionados al COVID y son las estadísticas del Departamento de Salud, que tiene que ver con que al día de hoy, por lo menos, yo siempre traigo las estadísticas del Departamento de Salud con los números que Rafael Irizarry, el doctor Rafael Irizarry propone, que tiene que ver con dónde estamos en términos del demográfico. El Departamento de Salud ha dicho hoy que han muerto por lo menos 11 personas, que son números increíbles, pero sobre todo son personas muertas a partir del repunte que hay de COVID-19. Y dejemos las estadísticas un momento ahí para poder llevarlas y que ustedes tengan información. Esto es información oficial, que ya mismo vamos a hablar de por qué entonces hay que empezar a cuestionar lo que es esto. Aparte de lo que dice esta información, aparte de lo que dice José Becerra. Promedio de casos confirmados en estos días, 506. 346 probables. 11 defunciones. 419 hospitalizados. Y 37 hospitalizados pediátricos. 419 adultos. ¿Cómo están en términos de la distribución de esos casos? Fíjense las regiones que siguen siendo una crisis en términos de lo que está, cuáles son las áreas de mayor impacto. Gente, sigue siendo Mayagüez y San Juan, el área metropolitana. El área metropolitana de San Juan, que incluye Carolina y Bayamón. No, Bayamón está aparte. Metropolitana sigue siendo San Juan y Carolina. Mayagüez está ahí junto con el área metropolitana, San Juan y Carolina. Bayamón, la tercera siempre. Caguas. Arecibo. ¿Por qué yo quiero entrar igualmente en las estadísticas o cómo se ven hoy las personas que han muerto de COVID? Porque, no, está más arriba, más abajo. En términos del demográfico. Porque fíjense las edades de los que estamos hablando. Una persona de 62 años en Fajardo, otra de 49 también en Fajardo y otra de 55, 67 años en Mayagüez, 84 y 99 años en Mayagüez. En el área metropolitana, entiéndase, San Juan y Carolina, 26 años, 53 y 60. Y en la región de Ponce, 69 y 80. Ahí están nuestros viejos y nuestras viejas. Yo creo que una de las informaciones más importantes que tiene que establecer el Departamento de Salud es si estas personas están vacunadas o no. Mire, usted tiene que tener un plan para poder establecer lo que puede ser una crisis con estas estadísticas. Si me preguntan a mí, lo primero que yo pensaría es, ¿qué va a pasar cuando yo le diga al país, en efecto, si estas 11 personas que murieron ayer estaban todas vacunadas versus los que no están vacunados? Porque el Departamento de Salud ha dicho que entre todos los que están muriendo, y es una realidad que la vemos claramente en otros países porque presentan las estadísticas, pero en Puerto Rico no presentan las estadísticas de cuántas de estas personas estaban vacunadas, sí o no. Y eso usted lo tiene que tomar en consideración al momento en que usted hace un plan de trabajo. Que las personas que están en el Departamento de Salud en el área de comunicaciones no tienen la experiencia. Por un lado, yo creo que es una cuestión de experiencia. Yo también creo que es una cuestión de cuáles son los hincapiés que tienen estas personas que están en las relaciones públicas allí en el Departamento de Salud, que de lo que hablan es, o por lo menos así se lo dijeron a José Becerra, y está confirmado en un texto
de la persona de comunicaciones del Departamento de Salud, que a lo que vienen es a limpiar y hacer bien la imagen, hacer ver bien la imagen del gobernador de Puerto Rico y del secretario del Departamento de Salud. Aun cuando ese sea el hincapié, que está equivocado, errado, a mi juicio, porque eso no es la totalidad del trabajo que debería hacer una relacionista profesional con relación a este asunto. Sigue siendo terrible la imagen que deja del gobernador de Puerto Rico y de el secretario del Departamento de Salud, que debería estar dándole cara al país con relación a este asunto del repunte y está en Haití, cumpliendo con uno de sus sueños, que es seguir yendo a Haití cuando ocurre una crisis en Haití. Porque sabemos que él estuvo allí en medio del terremoto del 2010. Loable, pero ¿cuál es la prioridad del secretario del Departamento de Salud? ¿Ser el secretario del Departamento de Salud de Haití o de Puerto Rico? Cuando aquí hay un repunte que está cobrando la vida de los seres humanos, sobre todo aquellos más jóvenes. Hoy murió un hombre de 26 años y los más viejos. Si no le están diciendo al país lo que es importante en términos de ellos tomar y ellas tomar decisiones con relación a esta pandemia, en lo que supuestamente en este año íbamos a estar de salida y estamos volviendo a entrar en una crisis profunda. Ya los hospitales están diciendo que están a punto de colapsar. ¿Dónde está el gobierno del 32%? Representado en el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y en su secretario del Departamento de Salud. No están por ningún lado. Uno en Haití y el otro pensando en beber ron allí en el distrito ese que inauguraron esta semana. Con sus donantes, porque es importante. Esos son los que van a llevarlo a la pelea con Jennifer González, que está pidiendo $2,800 por taquilla de cumpleaños para poder tratar de ser electa en el 2024. Me imagino que irá a primarias con Pedro Pierluisi. Luis Burgos está por ahí. Falta de interés en divulgar la información completa para no afectar la apertura del comercio y las escuelas. Bueno, y en eso yo voy a ir directamente a una carta que volvió a escribir en su blog José Becerra ayer. Y es que José Becerra insiste en que la renuncia que le quieren achacar a él constructiva a partir de sus manifestaciones la semana pasada, que cometió el horror garrafal de llamar terroristas mediáticos a aquellos que le dan información a los periodistas e irresponsables a aquel periodista que lo estaba cubriendo, y dejémosla ahí por un momento. Dice que no es cierto que renunció, pero narra lo que a mí me parece es bien o más importante en esta controversia. Fíjense que José Becerra dijo, cuando que criticó, pero no renunció, pero que el secretario Mellado adoptó como una renuncia constructiva. Yo no sé si el secretario sabe que más que una renuncia constructiva, lo que hay es un despido constructivo. Y en eso tiene un problema técnico importante, porque lo que vaya a pasar con Becerra, no creo que tenga un asunto, una causa legal, aun cuando pueda adjudicar o creer que tiene daños por todo lo que está diciendo el Departamento de Salud o cómo se dieron los asuntos. Identifica a Lisdian Acevedo, que es la relacionista profesional que trabaja en el departamento como la oficial de prensa, como la persona que no quiere producir información relacionada a lo que está pasando, vamos a la segunda parte de la carta, con la realidad del asunto del repunte del COVID Delta Plus. En primer lugar, ahí estaba planteado que el problema que él tenía con Lisdian Acevedo era que ella, por un lado, no entendía lo que él entendía como científico. Era importante comunicarle al país.
ante eso, entra en esa controversia. Pero para mí lo más importante es lo que revela ayer. Y es que establece que en un momento dado, Lisdian Acevedo intentó suprimir la publicación del letal brote entre no vacunados en una iglesia evangélica de Mayagüez a finales de junio. Ustedes recordarán que ese es el repunte de la escuela, de la iglesia La Cristo Inc., que hubo 35 positivos a COVID y por lo menos 3 personas murieron, 2 de ellas, el pastor y su hermano que también era pastor. Supuestamente ella calculaba que tal publicación causaría conflicto con la intención del gobernador de anunciar que para fines de la semana dejaría caducar la orden ejecutiva vigente entonces, flexibilizando así las medidas de mitigación contra el COVID-19 en Puerto Rico. Yo entendía, dice José Becerra, que era una oportunidad mediática única para alertar al público sobre el riesgo de no vacunarse y sobre las campañas de desinformación sobre vacunación difundidas por una importante minoría de las iglesias que obstaculizaban nuestros esfuerzos por lograr una mayor cobertura de vacunación en la isla. Ante su censura, ojo, censura, envié la información directamente a la prensa y resultó como yo esperaba. Se abrió el tema a discusión pública y se unieron las iglesias a favor de la vacunación. Aquí hay 2 asuntos medulares. Por un lado, que José Becerra le está imputando censura a la relacionista profesional. Yo voy a poner la foto de esta joven porque todo el mundo habla de ella. Pero nadie la trae en una foto, que es la única que yo he encontrado sobre que identifica quién es esta joven. Porque a mí me parece que así como Lisdian Acevedo, vuelvo y repito, todos los Acevedo no somos familia. Esta joven es de Arecibo, de Mayagüez. Yo soy de Aguas Buenas. Los Acevedos míos son de Aguas Buenas. No es familia mía ni ella, ni Aníbal Acevedo Vilá, ni Jorge Jadot Acevedo. Tengo que hacer la salvedad porque todavía son capaces de decir que es familia mía. No. Bueno, la censura que le imputa José Becerra a Lisdian Acevedo. Pero peor aún, además de la censura, le está imputando otra vez aquel argumento que ella utilizó para no colocar información puntual sobre la pandemia en manos de las audiencias porque le hacían daño a una decisión del gobernador. ¿Y cuál es la decisión del gobernador que ella entendía le iba a hacer daño? Que el gobernador iba a dejar sin efecto la orden ejecutiva, que iba a colocar otra vez en la apertura total, que ya vemos dónde está el COVID-19 Delta Plus. Pero tercero, y no menos importante, fíjense cómo Becerra, que es un zorro viejo, tiene 70 años, entiendo, juega con el asunto de la política partidista porque él dice que es un grupo minúsculo, pero después dice considerable, porque eso es lo verdaderamente importante para Carlos Mellado y para la gente que está dirigiendo el Departamento de Salud. Que ellos no le quieren pisar los callos a los fundamentalistas religiosos, porque saben ellos que van a dividir el Partido Nuevo Progresista en el 2024 y no van a ganar las elecciones. Y entonces estamos hablando de un Departamento de Salud que lo único que le importa es ganar las elecciones en el 2024, congraciarse con los fundamentalistas religiosos que tanto daño le están haciendo a este país. Más allá del interés y de la función principalísima constitucional, que es atender el problema de salud pública en el momento de una pandemia. Juzguen ustedes lo que está pasando. No me parece que son palabras tiradas al olvido lo que está diciendo José Becerra, con todas las diferencias que puede ser que pueda haber misoginia
en el camino hacia Litian Acevedo. Si lo que está diciendo es cierto, me parece que tiene fundamento para decir que esta joven ha querido no solamente establecer lo que es la mácula de las estadísticas del Departamento de Salud, sino darle información principalísima, importantísima, urgente al país para que se proteja de una cepa de COVID-19 que mata mucho más rápido, sobre todo aquellos que no están vacunados. Ahí está. El alcalde de Isabela, que tuvo 18 días en un hospital, 14 de ellos en intensivo, por tener serias dificultades al respirar y estaba vacunado. Y hablando del orgullo de nuestra bandera, saludos desde el oeste borincano, Rosa Banch. Quieren recuperar la masa de osmosis ovacal que se fue al proyecto Dignidad. Exactamente. Kennedy tampoco confiaba en ellos y miren cómo acabó. Y Litian Acevedo no tiene ningún profesionalismo, es parte del grupo mezquino, insensible y mendaz, ocultando la verdad, dice Ilka Hernández Orsini. Saludos, Ilka. Ahora es el más boricua. Sí, yo me imagino que están viendo lo de Yasmín Camacho Quinn. Nosotros no vamos a atender ese tema, aunque queremos decir, siempre decimos, que llegó a Puerto Rico, a esa otra parte de su realidad cultural, racial. Está Yasmín Camacho Quinn en Puerto Rico, agradecidísimas de lo que ha hecho por el país. Pero Rodrigo Otero Boico, mire, información de más va a tener en ese asunto. Y como no es menos importante, yo voy a vincular lo que es información fundamental que tiene que ver con el fundamentalismo religioso del que estamos hablando, que creó una crisis en Mayagüez, cuando ese pastor le dijo a su gente que él no creía en la vacuna y que él no se iba a vacunar. La esposa se vacunó. La esposa dijo, allá tú, se murió él. Ella está viva, a pesar de que arrojó positivo, pero estaba vacunada. Para que estemos claros, ¿ustedes creen que esa información no era importante dársela al país? Nosotros sacamos la información porque pudimos acceder a una carta del hijo que se puso en brote porque la gente estaba diciendo que el padre era un irresponsable. Sí, era un irresponsable. ¿Cómo yo voy a decir aquí que la gente no se vacune? ¿Cómo yo voy a decir aquí que porque yo no creo, si ese fuera el caso, porque la ciencia, porque yo no creo en la ciencia como la alcaldesa popular de Naguabo, que es más científica que nadie ahora? Yo le voy a decir a la gente que no se vacune, a sabiendas de que la gente en este país tiene una necesidad de seguir a alguien, a falta de liderato. Y como creen en Dios, ellos piensan que todo el que cree en Dios es ese que lo guía, porque Dios está representado en los pastores, Dios está representado en el Papa, Dios está representado en los curas. Bien importante decir algo que a través de una conversación esta mañana con una hermana de mi vida y una colega periodista, me llamó poderosamente la atención, y es cierto. A la marcha del domingo, los que más convocaron esa marcha no fueron los Cristo Inc., como este pastor que murió en Mayagüez, no fueron los fundamentalistas de las Cristo Inc., fueron los fundamentalistas católicos, como Joan Rodríguez Bebe, como William Villafañe. No lo olvidemos, vamos a poner en contexto lo que aquí está pasando. Pues como diría Jorge Seijo, no lo voy a repetir, los pastorea diciendo no puedo. Así hay muchos ejemplos de los que se vacunan y mueren, exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer las analogías con lo que está pasando en Kabul, lo vamos a hacer desde un punto de vista exclusivo de la perspectiva de género. Aquí se ha hablado mucho de los talibanes, de lo que los talibanes suponen para Estados Unidos como un proyecto de terrorismo. Sabemos que esa guerra empezó hace 20 años desde el punto de vista del terrorista más grande, que era supuestamente Osama Bin Laden. 2001, 2002 se hizo Bush, vamos a la guerra contra el terrorismo, y le ha costado a Estados Unidos 760.000 millones
eh, un poco más, porque eso fue hasta el 2018 ese cálculo. Entonces, cuando eso ocurre, que nosotros miramos a los talibanes, yo quiero que miren a los talibanes desde el punto de vista de una imagen que sale hoy, en una, que es la imagen más interesante de esa imagen primero. Esta es la corresponsal de CNN en Kabul. Esto fue a 12 horas, 18 horas de que los talibanes ascendieran al poder y se encontraran ya negociando con el gobierno de Kabul, de Afganistán, para ocupar lo que ellos entienden les asiste por derecho propio, que es llevar a ese país a lo que leen las escrituras del Corán desde el punto de vista más fundamentalista. Es que las mujeres tienen que ir acompañadas de tutor. Es que las mujeres deben ir ataviadas del burka. Es que las mujeres de más de 12 años no deben estudiar. Y deben estar confinadas a los trabajos domésticos. Así como, lo más importante para mí, a la esclavitud sexual. Esta imagen que ustedes ven de la corresponsal de CNN británica, de CNN que es británica, en Kabul, es definitivamente la imagen más increíble que puede establecer lo que significa que el fundamentalismo religioso llegue a un país. En esos 20 años, las mujeres de Kabul, de Afganistán, tuvieron oportunidad de educarse. Había una intervención militar que está clarísima, pero los talibanes no dirigían el proyecto gubernamental, por lo tanto no podían imponer sus políticas fundamentalistas religiosas. Y yo quiero que ustedes sepan que lo que ocurrió es lo que, a mi juicio, esta publicación que se conoce como The Conversation establece claramente en su titular de esta mañana. El mundo no puede mirar hacia otro lado mientras los talibanes esclavizan sexualmente a mujeres y niñas. Y para que ustedes tengan una idea, desde la retirada, dice The Conversation, de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, el pasado mes de julio los talibanes se han hecho rápidamente con el control de amplias zonas del país. Y ahora están rodeando Kabul, lo que pasó el domingo. Tras tomar varias capitales de provincia, los talibanes y el gobierno afgano están renegociando. Las perspectivas de un resultado pacífico se desvanecen rápidamente. Ellos califican como aterrador la violencia para las mujeres afganas. Desde ya en Badakhshan y Tajar, emitieron una orden a los líderes religiosos locales para que les proporcionaran una lista de niñas mayores de 15 años y viudas menores de 45 para casarse con combatientes talibanes. Todavía al día de hoy no se sabe si han cumplido con esa orden. Pero además de eso, por lo menos a partir de todas estas órdenes, 900,000 personas en los últimos 3 meses han ido saliendo de Afganistán. Porque quienes más temor le tienen al fundamentalismo religioso de los talibanes son las mujeres y las niñas. Lo más increíble, lo que habían logrado educarse, que no tuvieran que obligarlas a salir con el burka y salir de su casa con un tutor, ha vuelto en las últimas 48 horas. ¿Y por qué yo quiero llamar la atención de esto? Porque nosotros tenemos aquí una población, yo no sé en cuánto ustedes van a calcular las personas que fueron a esa marcha el sábado.
de fundamentalistas religiosos que hablan. A mis hijos los educo yo. Díganme en qué se parece eso al talibán de Kabul, que le dice a la sociedad afgana: a tus hijos los voy a educar yo desde el punto de vista del Corán. En Kabul, en Afganistán, Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe no estarían ni 2 minutos en la calle. Pero Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe repiten el fundamentalismo religioso más retrógrada y más dañino que ha habido en la sociedad puertorriqueña, con poder desde la legislatura de Puerto Rico. Porque lo único que ven cada vez que se habla de diversidad sexual es el discurso de la homosexualidad y de la comunidad LGBTIQ, porque ellas no saben mirar otra cosa que no sea esto, que no sea la diversidad del otro que no respetan. Lizy Burgos se ha atrevido a decir en un programa de entretenimiento, a los únicos donde ellas van, que lo que tiene que pasar con un niño o una niña que se identifique con el otro sexo es que se le dé una buena nalga. Díganme si esto no se parece a las piedras que le tiran a las mujeres los talibanes, desde esa visión de que las mujeres no valen nada y que tienen que andar con un tutor, que las apedrean, que las asesinan, que las violentan todo el tiempo. Y yo creo que era importante establecer que si en Kabul hay talibanes que en menos de 48 horas han cambiado las directrices desde la política pública del país para que las mujeres vuelvan a ser esclavas sexuales de ellos y a no relacionarse y a no tener ninguna voz y ningún voto en esa sociedad, los talibanes de Puerto Rico, convertidas en legisladoras como lo son Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos, hacen lo propio para ganar las elecciones en el 2024. Hacen lo propio para ser nuevamente legisladoras con más gente y tratar de legislar desde allí en contra de las comunidades diversas, de las diferentes diversidades que hay a partir de que cada quien se asume como se quiera asumir desde su sexualidad y desde las fobias y los miedos metidos con relación al cuerpo. Yo creo que hay que establecer claramente que si no hay una estrategia de alguien, sabemos dónde están los partidos políticos. Sabemos que el Partido Popular Democrático, frente a esa visión retrógrada, tiene demasiados fundamentalistas metidos ahí y no ha hecho nada por combatir ese discurso. Pero aquí hay que hacer algo antes que llegue el 2024, porque esta gente son peligrosas. Esta gente difunden miedo. Yo les decía ayer que a mí me escribieron varias personas, por lo menos 3 personas alrededor del muro y una aparte. Y esa persona que me escribió aparte estaba muy ofendida porque yo hablaba de que los que habían ido a esa marcha son violentos. Nadie me lo contó. De esa gente que fue a esa marcha, yo tengo gente en mi familia y son violentos. Porque las fobias producen mucha violencia. Y en ese sentido, yo pude leer el miedo que les da hablar de lo que es la diversidad sexual. Y ese miedo ha sido inculcado por los curas, y ese miedo ha sido inculcado por los pastores de las Cristo Inc., por los fundamentalistas tipo mercaderes del templo que se constituyen allí como líderes de ese fundamentalismo religioso. En la cultura de Estados Unidos las niñas se sexualizan, dice Ivonne Padua. Ivonne, no sé en qué contexto estás hablando, pero bueno, yo no dudo que así sea
pero yo quisiera que pudiéramos establecer cuál es la analogía con lo que está haciendo la sexualización violenta de los talibanes. Quizás es que yo no estoy en la discusión tuya con alguien y pues no entiendo lo que quisiste decir. No deben sorprender las tácticas propagandísticas del PNP diseñadas para ocultar o tergiversar la verdad. Y yo quiero también llamar la atención de otro personaje. El otro personaje es Carmelo Ríos. Esos son los macharranes del Partido Nuevo Progresista que dan cara como violentos y como misóginos, homofóbicos, que practican desde donde pueden, porque hemos hablado de la profundidad de un plato llano, esas técnicas para inculcarle miedo a sus seguidores. Y sí, el miedo hay que meterlo en la gaveta, porque si no, esta gente dirigen y mañana salimos con burka por ir para afuera. Desde la elección del 2008 hay un binomio PNP fundamentalismo y el PPD lo que ha hecho es seguirle el juego. Estoy de acuerdo, Héctor Iván. Ahora también están arremetiendo contra el Colegio de Trabajadores Sociales desde adentro, lo que es peor. ¡Wow! No sabía eso. Bebe y Lizy Burgos son del KKK, me imagino que estás hablando del Ku Klux Klan, la capa rubia de Clairol. Buena analogía. Wanda Negrón y Bon Padua. Cashmelo dice discípulo chabacano del guitarreño. Y a esta hora yo creo que hay que ir a lo que es bien importante, que es un tema que hemos traído en exclusiva. Y tiene que ver lo que el panadero dicho por él, Manuel Sidre, secretario de Desarrollo Económico, ex candidato independiente para tratar de dividir las fuerzas y que el Partido Nuevo Progresista ganara en el 2016, está proponiendo en una carta a la cooperativa La Creación, una carta fechada de ayer, 16 de agosto. Manuel Sidre fue autuado hace 2 semanas y dijo que iba a resolver el asunto, que no iba a sacar o a desahuciar de la cooperativa La Creación a las mujeres que llevan 20 años haciendo un trabajo de, necesito la carta, haciendo un trabajo de costura, a pesar de que el gobierno de Puerto Rico le quitó los diferentes contratos para hacer los uniformes, por ejemplo, de la Policía de Puerto Rico, de corrección, etc. Fíjense cómo Manuel Sidre empieza dirigiendo esa carta a Carmen Borrero Maldonado, que es la presidenta de esa cooperativa. Nuestro compromiso, tanto del departamento como de la Compañía de Fomento Industrial, es ofrecer el mejor entorno empresarial y las herramientas necesarias a todos los empresarios en Puerto Rico para que desarrollen sus negocios y sean relevantes, especialmente en la economía actual. Sigue. Dice que les notifica desistir sin perjuicio de la acción judicial del desahucio. Ya no las van a desahuciar. Renovar el contrato a su vencimiento bajo los siguientes términos y condiciones. Fíjense cuáles son los términos y condiciones. Reducir la superficie de ocupación a un 64% de la superficie actual. La van a reducir a 14.337.27 pies cuadrados. Reducir el canon de arrendamiento a 0.83 por pie cuadrado, lo cual reduciría la renta mensual. Cantidad que ha mencionado la cooperativa, 994.43, como que pueden cubrir. Mantener los términos aquí aprobados por un periodo de 2 años adicionales o hasta que la cooperativa demuestre capacidad financiera, lo que ocurra antes. Es decir, que el bueno de Manuel Sidre, el panadero que parece que está sobando pan cuando escribió esta carta, es tan bueno que imagínense, va a reducir la capacidad de espacio y por ello, claro está, reducen el pago de renta mensual. Eso fue lo que le fue a decir allí Manuel Sidre a las trabajadoras, a las 50 trabajadoras de esta cooperativa en Utuado.
Eso fue lo que él tuvo siempre en la cabeza, que le llevó allí a las trabajadoras y a todos los representantes y legisladores que fueron allí, incluida Mariali González, la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, que es de Jayuya. La estamos llamando, pero no nos contestó la llamada. Me imagino que está en alguna comisión, y le dejamos un mensaje a su personal de comunicaciones a ver si puede contestarnos, y si no, esta tarde. Sigamos con las directrices de Manuel Sidre, que cumplió la promesa que le hizo al gobernador o le hizo al director de Fomento Industrial. Déjame esto a mí. Recordemos que si Manuel Sidre quiere reducir este espacio, es porque ya tiene gente como una de las tiendas tiendas de descuentos que hay, que están interesadas en el espacio. Con relación a la deuda y reconociendo la difícil situación que enfrenta la cooperativa en estos momentos, le dice propiamente, ha identificado diversas alternativas de incentivo dentro del fondo de incentivos, conocida como el código. Entre ellas, aplicar la deuda acumulada con la corporación, la compañía de fomento industrial, el incentivo por rescate de la retención de empleo, que dispone de un fondo de hasta un máximo de 60,000. Por la retención de un mínimo de 30 puestos de trabajo a tiempo completo por un periodo de 3 años, que le financiarían esas 30 empleadas. ¿Qué hacemos con las otras 20? Seguimos. Por otro lado, tal y como detallamos en la carta del 3 de agosto, otras alternativas disponibles: identificar empresas textiles que puedan utilizar los servicios de la cooperativa, realizar evaluación de las operaciones y desarrollar un plan de control de calidad, asesoría financiera de small business, a través del grupo Guayacán, asistencia para expandir sus ventas a través de negocios que se identifiquen. Eso está perfecto. El detalle es, Manuel Sidre, que usted fue allí a cumplir lo que le prometió al gobernador del 32% y a Raúl Maldonado Gautier y a los otros que están interesados en meter allí a esa corporación / tienda de consumo. Porque ustedes finalmente no quieren poner a trabajar a la gente. Lo que ustedes quieran es que dependan del gobierno de Puerto Rico, para después que usted se vaya a una conferencia de prensa y les diga mantenido, y les digan que no quieren trabajar. Este es el secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, el que a la menor provocación dice que es panadero y que vino de Cuba con una mano adelante y otra atrás, y que quiere tanto a los puertorriqueños que trabaja por un peso. Ese es Manuel Sidre. ¿Qué va a pasar? Yo voy a darle seguimiento, porque a mí me dijo aquí la vicepresidenta del Senado que ella no iba a permitir que a estas trabajadoras se les tratara de sacar de allí, reducirle en un 64% o a un 64% el espacio. Es en efecto tratar de sacarlas, cuando ellas le dijeron claramente que una de las cosas que necesitaban era mejores equipos. ¿Cómo con los mismos equipos en un espacio más pequeño pueden hacer un trabajo? Cuando él sabe, porque Manolo Sidre, que yo sepa, no es ciego, y si no, que no lo diga, que ese equipo que tienen, que está obviamente antiguo, no está todavía obsoleto, pero sí podría mejorar en términos de tener unas maquinarias industriales que fueran más accesibles en términos de espacio. No caben en un espacio más reducido. Va a decirme Sidre, mejoramos, yo las quería meter en una marquesina. Es verdad. No mejoraron. Yo espero. Y la representante del PIB estaba disponible a las 11:30, pero ahora fue que vi el mensaje, así que yo espero que podamos hablar con ella esta tarde, y que Mariali González también haga lo propio desde la vicepresidencia del Senado. Si nos queda algún otro tema, yo creo que está relacionado, y no menos importante, con lo que pasó ayer en el Senado de Puerto Rico, con
la posibilidad, o por lo menos la medida que se aprobó, con la anuencia de el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Tomás Rivera Chats, de que se interpele, de que se lleve la semana próxima a Rafael Machargo, secretario hasta el momento lo es, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por todo lo que ha ocurrido en lo que yo he denominado el tollo profundo para el gobierno del 32%, allí en el área de la zona marítimo terrestre de la playa Los Almendros de Rincón. Todo lo que ha ocurrido en Rincón es de amplio conocimiento, pero yo quiero contextualizar las palabras ayer del presidente del Senado. El presidente del Senado, el expresidente del Senado, yo siempre le digo, bendito, todavía me quedé con... Es que el maltrato es así. Cuando a uno lo maltratan, pues uno se queda como... El expresidente y hoy portavoz de la minoría, dijo textualmente, la medida bajó por descargue. Yo quiero que ustedes sepan que bajó por descargue porque Tomás Rivera Chats dijo, no vamos a bajarla por descargue. O sea, así de rapidito está Rivera Chats con este asunto de Rincón. Dijo, él es el que tiene que venir aquí a explicar sobre las decisiones que tomó o que se alega que tomó. Él es el que tiene que venir aquí sin importar que esté en otro cargo. Debe venir él irrespectivamente si al momento que le toque venir, sea o no el secretario. Y yo voy a contextualizar esas palabras porque a mí me parece que eso es lo más importante que pasó en la sesión de ayer. Todo el mundo está conteste. La medida de interpelación es una medida de Trujillo Plumey, la senadora del Partido Popular por el área de Humacao, la senadora Anaíma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana. El Senado, además de ver esta interpelación, a través de ella debe ver también toda la legislación que hay para proteger la zona marítimo terrestre, contextualizando que esto va más allá de Machargo, porque hoy es Machargo, mañana es Yuyo Pérez. José Vargas Vidot dijo, el Senado le debe este pueblo, esto a este pueblo. Se convierte en un imperativo moral interpelar a este secretario que ha mostrado una actitud cínica. Tal parece como que este hombre de la nada ha desarrollado una impresionante impunidad. Todo el mundo lo señala. Sin embargo, tiene la capacidad de mantenerse en su posición que al parecer está agenciada con su incapacidad de manejar su agencia. Todo esto, María de Lourdes Santiago dijo, claro que voy a votar que sí, vamos para adelante a interpelar a Rafael Machargo. En el fin de semana, yo recibí por lo menos 3 llamadas de 3 personas distintas diciéndome, Machargo renunció. Otra me dijo, Machargo lo votaron. No pude, obviamente, confirmar, y yo no, si no confirmo, ustedes saben que soy una tumba. Finalmente, Tomás Rivera Chats dice ayer lo que me parece que es lo que en efecto está pasando. Que a Machargo le están buscando un puesto en algún lado o en algún contrato en algún lado. Pero aquí hay que decir algo que también debe usted ponerlo en la nevera. A Machargo lo fueron a visitar los federales. Machargo sabe que él tiene 2 problemas. Que aquí ha salido demasiada información de los presuntos implicados, no solamente en lo que hoy está pasando en Rincón con relación al permiso de la construcción del área recreativa que se llevó María allí en Sol y Playa. Es que hemos podido contextualizar desde el periodismo, con informaciones tan valiosas como las que ha traído Eliezer Molina y el urbanista, con documentos, Rafael Machargo, de los chanchullos y de la intervención que tuvo la política partidista del Partido Nuevo Progresista desde el día 1 que este proyecto se conceptualizó. Y eso, las autoridades federales lo obtuvieron, además por la jurisprudencia periodística, en manos de un Eliezer Molina que se ha reunido con las autoridades federales en 2 ocasiones. Y que lo más importante también
es que el récord público, a través de las vistas públicas de la legislatura de Puerto Rico, coloca a un empleado de Machargo diciendo que él intervino en el permiso cuando estaba en OCPE y antes había intervenido en el permiso cuando estaba en el Departamento de Recursos Naturales. Y ese es Ildefonso Ortiz Valentín. Hay dos Ildefonso, porque también tenemos al Ildefonso de Fortaleza. El Ildefonso de Fortaleza que dice que no dice nada porque no ha salido, pero también está en el nitty-gritty porque la secretaria de la Gobernación, también en el récord público legislativo, tuvo que admitir que ella intervino en el cesidecista y que ella intervino con el asesor OSAR de los permisos allí en Fortaleza para ver qué estaba pasando. Ajá. Pero quizás lo más importante que le ha ocurrido a Rafael Machargo y que le da al traste es lo que dijo un agrimensor del Departamento de Recursos Naturales en el récord público de un procedimiento judicial. Usted podrá tajuriar con lo que le dijeron esos que se implicaron en toda esta controversia allí en la legislatura, pero en el tribunal no. ¿O usted se cree que el juez del tribunal de Aguadilla, que está viendo el caso contra Eliezer, le va a decir a los federales, no, olvídate de eso, yo no voy a bregar con eso? O le va a decir al gobernador, o le va a decir a un juez amigo PNP. No. Y menos en Aguadilla, que el único juez convicto en los últimos 30 años en Puerto Rico por corrupción judicial ha sido un juez de Aguadilla. También Acevedo, pero no es familia mía, ¿sabe? ¿Qué va a hacer Machargo cuando los federales le digan, denos información de si en efecto aquí en esta agencia usted le dio instrucciones a un agrimensor a través de un tercero, Gerardo Flores, el director de la división, de que ese era el deslinde que iba, a pesar de que el agrimensor, cuando hizo su análisis y emitió el documento, dijo que había conflicto y que a eso estaba, el deslinde estaba en la zona marítimo terrestre? ¿Qué le contestó Rafael Machargo a los federales? No sabemos. Ojo, FBI por un lado, inspector general por otro, pero sobre todo, la Administración de Pesca y Vida Silvestre, como dirían en Country, Fish and Wildlife Services. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué le dijo Machargo a esas dos intervenciones? Inspector General y Fish and Wildlife. Ahí se violan leyes que están bajo la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Espero que sea pronto, dice Carmuris. Vamos a ver. Pero a mí me huele a que esto está como planchado. Y yo me imagino que la gente en Fortaleza que llama y coge el teléfono, recuerden, esto fue una llamada de Fortaleza, ahí la pegamos. No necesariamente tienen ya una Rosa Emilia Rodríguez en la fiscalía o en la oficina del inspector general. Podrán ser todos los demócratas que quieran, pero a mí me da la impresión de que el gobierno de Biden dejó ahí a Stephen Muldrow, que es republicano, confirmado por el Senado republicano, nombrado por el presidente Donald Trump, porque sabe que aquí hay que bregar con un asunto, mire, un poquito medular, la corrupción pública. Nosotros nos vamos, son las 11:55. Recuerde que estamos en bonitasradio.net. Se me quedó el tema de los viejos, prometo cubrirlo por la tarde, porque es importante el asunto de las pruebas a los viejos en los centros de cuidado de larga duración. Bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Estamos también en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, Spotify, iTunes y iVoox, todos los programas podcast, y YouTube, todo el canal de YouTube 24/7 disponible para que vean todos los programas. Buen Vecino Café, gracias por el auspicio. Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Volvemos a las 5 en Que Paro en Noticia, pero no se vaya porque Rodrigo Otero Goico amenaza con tener toda
lo relacionado a la llegada de Yasmín Camacho Quinn a Puerto Rico y sobre todo el análisis, como solo sabe hacerlo Otero Goico. Nos vemos a las 5 en Qué Palo en Noticias. Buen provecho y hasta ahorita.